El texto nos dice así, acerca de esto, capítulo 5, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, había tanto que decir. ¿Se acuerdan que estábamos comentando? Nos quedamos, creo, en el primer versículo nomás, ¿no? Había tanto que decir, que había un gran problema ahí. Había un gran problema porque dice que era un gran problema, y el problema aquí de estos versículos es que era difícil enseñarles, ¿no? Era muy difícil. ¿Por qué la palabra tardo en el original es perezoso, ¿no? En el original está como perezoso, porque se habían hecho perezosos para oír. Y les decía que aquí el contexto era el sacerdocio de Melquisedec, y este sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, yo les mencioné que era un tipo del sacerdocio de Cristo. Es decir, un tipo es algo que parece, algo que no es el verdadero, algo que se parece al verdadero. La Biblia a veces lo define mejor los tipos como sombra del verdadero. Entonces, entonces yo le decía que este sacerdocio había mucho, es mucho, mucho que, hay mucho que decir, mucho que hablar, mucho que enseñar, pero que es difícil de explicar. Ese es el contexto general, si se puede decir, ¿no? Eh, eh, sí, porque tendrían que ustedes ya leer, ya no vamos a retroceder, pero tendrían que ustedes leer el versículo que le antecede, el versículo 10, 5:10, ¿no? Entonces, el texto que estamos usando, este texto que estamos usando, estos 4 versículos o 5 versículos del 11 al 14, lo que estaba indicando es que este gran problema era la falta de, yo he puesto esta palabra, capacidad espiritual. Alguien puede decir profundidad espiritual, alguien puede decir superficialidad espiritual, o poco crecimiento espiritual, un poco crecimiento espiritual, no importa cómo se exprese, pero el problema aquí era esta capacidad espiritual que ellos tenían, que ellos tenían. Pero este no era, hablamos la semana pasada que este no era un problema nuevo. Había una falta de crecimiento espiritual o de capacidad espiritual en los tiempos de Jesús. Jesús se enfrentó con este problema. Si ustedes leen los 5 primeros libros, es decir, los 5 primeros libros llamados libros evangelísticos o del Evangelio. Entonces van a ustedes, Mateo, Marcos, Lucas, perdón, 4 primeros libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ustedes van a darse, que se conocen como sinópticos, ustedes van a darse cuenta ahí en todo el problema grande que hay aquí, es la falta de crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Y era un problema pero este no era, vuelvo a repetir, un problema, un problema solamente para los tiempos de Jesús, sino que también los apóstoles enfrentaron este problema, hay diálogos del apóstol Pedro. Ahorita voy a leerles mejor algunos versículos bíblicos para que podamos entenderlo mejor. Y pues, esta falta de capacidad, esta falta de crecimiento espiritual, lo que originó fue una frustración en tantas cosas, tantos planes, tantos proyectos, tantos planes, tantos milagros, voy a decir así, tantos milagros, tanto poder que estaba por manifestarse de Dios, pero que era impedido precisamente por esta falta de crecimiento. Había frustración. Yo les puse un ejemplo, hoy en día también los evangelistas, los que predican la palabra de Dios, hay frustración, porque hay tanto que decir, pero hay tanto que decir, pero es difícil, hay un problema para explicar. Es difícil de explicar. El problema es que había 2 problemas. Uno que es la capacidad que ellos tenían la incapacidad que tenían para escuchar, o
el tardo para escuchar y también una falta de capacidad para poder enseñar la palabra de Dios. Lógico, si no conoce no tiene nada que enseñar, ¿no? Entonces, y ellos no lo estaban entendiendo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes ese texto? Yo les dije, hay un texto una exclamación que hizo el Señor Jesús, dice, él dijo, ¿cómo me angustio? Eso está en Lucas 12:50. El Señor terminó frustrado. Yo le dije que lean, me supongo que han leído todo Lucas, capítulo 12. Y si lo han leído con paciencia, como yo le dije, ustedes van a dar cuenta a lo que llega, la exclamación de frustración que tiene nuestro Señor Jesucristo cuando dice, ¿cómo me angustio, no? De un bautismo tengo que ser bautizado, sí, sí lo sé que tengo que ser bautizado de un bautismo, pero ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? O sea, había, como le dije, esta angustia, y después también le leí un texto bíblico en Juan capítulo 18, ¿no? Perdón, sí, en Juan Jesús decía, aún tengo muchas cosas que decirles a ustedes, pero ustedes no, ahora no la pueden sobrellevar. Y a la finales los discípulos, ahí en Juan capítulo 18, ustedes pueden encontrar también esto, los discípulos decían, nosotros no entendemos de qué está hablando, no entendemos de qué habla, no sabemos lo que habla. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Y ahora el mismo problema, vamos a leer algunos de Pablo, el apóstol Pablo también tenía el mismo problema. En Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1, él decía, de manera, hermanos, que yo no pude hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, ¿no? Como niños en Cristo, carnales igual a niños en Cristo, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque ustedes todavía no eran capaces, aquí tenemos capacidad, la palabra capacidad de donde les sacaba, ustedes no eran capaces, ni son capaces todavía. No eran capaces, no tenían esa capacidad espiritual, ni son capaces todavía. Está hablando de una capacidad espiritual. Luego en Corintios capítulo 2, versículo del 6 al 12 al 13 también, él también dice en esos versículos, no estáis estrechos en nosotros, dice, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, ¿no? Pues para corresponder del mismo modo, y entre paréntesis está como hijos hablo, ensanchaos también ustedes, ensanchaos también vosotros. Ustedes pueden ver, vuelvo a repetir, este mismo problema que existía en el apóstol Pablo, el mismo problema que existía, yo diría que en toda la ley, bajo la ley también había esta frustración. Y vemos nosotros la frustración de Jesús y vemos acá también en el libro de Hebreos el mismo problema, el mismo problema. Tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar. Ahora, también me gustaría recordarles a los hermanos que no estuvieron la semana pasada, porque nos vamos turnando, veo, entonces los que estuvieron la semana pasada, decirles también de que el problema no era un problema intelectual. Muchos estudios, muchas enseñanzas se basan que el problema era un problema intelectual, no una falta de capacidad espiritual, sino un problema intelectual. Otros también no solamente se refieren a un problema que tenían un problema de capacidad intelectual, sino un problema de capacidad de obrar, de hecho, si puede decirse, ¿no? De hacer las cosas. Entonces, vemos nosotros que no, una capacidad también, hay quienes piensan que es una capacidad emocional, que ellos tenían una falta de capacidad emocional y nada de eso pasaba. ¿Por qué? Porque sabemos que los hebreos eran personas que conocían de memoria la palabra de Dios, especialmente la ley. La ley, porque la palabra de Dios estaba siendo escrita, la ley, el Nuevo Testamento, la ley, los 5 primeros libros, que era el Pentateuco, todo judío hasta el día de hoy, a los 12 años lo está recitando de memoria. Y es un trabajo que hacen los niños desde niñitos, e incluso en las escuelas especiales para judíos. Es un trabajo que lo hacen para poder memorizar el Pentateuco y algunos otros libros de la tradición que ellos tienen también, que ellos tienen. Entonces,
Indudablemente, yo tengo aquí, algún día les puedo mostrar, tengo varios libros acá. Tengo libros, libros donde te dicen que el problema es la capacidad intelectual y por supuesto que esta capacidad intelectual está dado para hombres especiales. Si el problema es intelectual, no todos los hombres tenemos una capacidad, hombres y mujeres tenemos una capacidad intelectual. Entonces, esta capacidad intelectual está dado para hombres especiales. Y bueno, yo tengo aquí libros metafísicos de los Rosacruces que utilizan la Biblia. Es un grado más allá arriba de los masones. Tengo libros de la nueva era y todos ellos hablan acerca, o sea, están enfocados en esta capacidad que tienen ciertos hombres muy especiales, una mezcla de doctrinas orientales con el cristianismo, hombres especiales y todos son hombres iluminados y los demás pues tienen que seguir a estos hombres iluminados. Y eso es falso, hermanos. Aquí el problema no es capacidad intelectual, tampoco es capacidad emocional. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en la misma ropa de un sumo sacerdote, de un sacerdote, hay una emocionalidad enorme. Yo me voy a reservar una clase como una conferencia solamente para hablarles acerca de esto, por decir, hablarles acerca del pectoral, de esas 12 semipiedras preciosas que tenía el vestido del sumo sacerdote, para que ustedes se den cuenta la profundidad que tiene todo solamente la vestimenta de un sumo sacerdote, y esto sin contar todo lo que significa el templo y todo lo que significa los rituales que ellos seguían. Hay mucha profundidad en esto, la palabra no la conozco, pero algo he leído, algo conozco un poquito he leído y podría pues aportarles ese poquito para que ustedes se den cuenta que no era capacidad emocional. También tengo libros aquí, tengo libros tanto en físico, en fotocopias, como también la tengo en PDF, acerca de cómo se ilustra o cómo existe hasta el siglo XIX se ilustra en la iglesia se va ilustrando esa capacidad emocional de los cultos, esa vamos a decir, esa pompa que existe, esa suntuosidad, esa majestuosidad, no estoy usando la palabra majestad, sino majestuosidad, que existe en la parte emocional. No era el problema. Vuelvo a repetir, aquí el problema que está hablando es un problema de crecimiento, de falta de crecimiento espiritual. Aquí cambia la cosa. Aquí cambia la cosa porque cada uno de nosotros tiene un crecimiento espiritual. A cada uno se nos ha dado una medida de fe y esa medida de fe, pues hay que avivar ese don de fe, ¿no? Hay que avivar ese don de fe. Entonces, aquí en primera en esta, nosotros podemos ver que este problema existía en la iglesia en la cual está escribiéndole el autor de Hebreos. Siempre digo autor de Hebreos porque no se conoce quién es el autor de Hebreos a ciencia cierta. Entonces el autor de Hebreos escribe esta carta o este mensaje o este sermón, como quieran ustedes tomarlo. Eh, entonces, está escribiendo esto y él dice, él está tocando este problema. Hay mucho que decir, difícil de explicar, pero ese hecho, yo también les comentaba, pero ese hecho de que existió este problema en ese tiempo, no nos da derecho a nosotros ahora para justificarlo. Es decir, no nos da derecho para que nosotros digamos también justificar, como existió ese problema ya, también existe en nosotros. No hay justificación para eso en nuestros tiempos, pero que de alguna manera podemos decir que Dios nos ayude o podemos orar a que Dios nos ayude a ir entendiendo, a ir descubriendo, porque no lo sabemos todo, a ir descubriendo la causa, el origen de esa limitación espiritual para que nosotros podamos mover no nuestro programa de hombre, sino para poder mover el programa de Dios. Siempre que leamos las escrituras debemos pensar en cómo lo ve Dios, no cómo lo vemos nosotros. Entonces, por supuesto,
aquí hay que también tener en cuenta que cuando los cristianos son niños, son bebés. Es decir, cuando se dice que un cristiano es bebé en la palabra, cuando es un cristiano nuevo, un cristiano que recién ha conocido los rudimentos, los primeros rudimentos de la palabra de Dios y ha obedecido el evangelio, es un bebé. Él no conoce mucho, y es indudable que no conozco después de 30 años lo que conocía, de lo que conocí el primer año cuando obedecí el evangelio, cuando era un bebé. Entonces, aquí, cuando los cristianos son niños, ¿cómo vamos a poderle hablar? O sea, ¿podemos nosotros juzgarlos? No, podemos juzgarlos. Nosotros no tenemos más alternativa que hablarles como a niños, como a tales en la palabra, y no podemos esperar de ellos, no podemos esperar de ellos un crecimiento, que sean crecidos espiritualmente, o más que lo que podemos esperar en todo caso es lo que haya lo correcto y lo apropiado en ellos. Por experiencia les puedo decir que lo que uno espera es eso. Uno espera de los bebés en la palabra lo correcto y lo apropiado en exactitud de ellos, pero las escrituras es que nosotros les he mencionado, todas estas escrituras de Jesús, del apóstol Pablo, de Hebreos incluso, estos cuatro o 5 versículos de Hebreos, entonces se están relacionando con algo que no tiene que ver con ese niño bebé que recién empieza en la palabra. Tiene que ver con algo que no es normal, con algo con un problema, con algo que no es normal. Tiene que ver con algo que que es deficiente y que no solamente y que es irregular, o sea, deficiente, irregular y anormal. Tiene que ver con un problema que se está presentando. ¿Por qué? Porque detrás de esas escrituras hay una expectativa que nos da un sentimiento, si se puede decir, de vergüenza, de reproche, de escándalo. Lo que quiero decir es esto, de que detrás de todas estas escrituras uno puede ver esta exhortación que le está haciendo el autor de la carta de Hebreo, le está haciendo una exhortación, porque en esa exhortación va precisamente el hecho de exhortarlos, en el hecho de que ellos iban a sentir vergüenza, reproche, y es lo que creo que en ese sentido la carta fue muy efectiva. Esta carta fue muy efectiva. ¿Por qué? Porque debería haber una capacidad espiritual en ellos y no la había. Debería haber un crecimiento espiritual y no la había. ¿Por qué? Porque ellos eran vasos donde el Espíritu de Dios debía contenerse. Me gusta a mí usar esta expresión de un vaso, de una vasija donde el Espíritu Santo pueda derramarse, pueda contenerse. Ellos eran esos vasos. Y yo puedo decir a ustedes también, hermanos, ustedes son esos vasos, somos esos vasos donde el Espíritu debe de contenerse, el Espíritu de Dios debe contenerse. ¿No? Imagine, no sé si me están entendiendo la figura, el Espíritu de Dios, lo que significa el Espíritu de Dios, lo que significa, lo que en ello consiste, esa plenitud del Espíritu de Dios que se contenga en una vasija, en un vaso, y eso debemos ser nosotros. Entonces, digamos, y esta plenitud, voy a usar estas palabras, esta plenitud del Espíritu debería de fluir, debería de fluir en ellos, debería de fluir en nosotros incluso. Pero ¿qué pasa? Vamos a usar esto de la comunicación, el canal o ese viaducto, o acueducto, vamos a decirle así, estaba pues obstaculizado. Había algo que impedía que el vaso fuera llenado, había algo que impedía, o en todo caso, no algo que impedía, era que el vaso estaba cerrado, el vaso estaba tapado, el vaso estaba tapado, o a veces el vaso está medio vacío o medio lleno, como quieran ustedes llamarle, ¿no? Entonces, o el vaso está cerrado, pues no está abierto para recibir el fluido, para recibir, en este caso, el Espíritu de Dios. Y estas escrituras, como yo les dije, y hay muchas más. Cuando yo les he leído, el hermano ha leído Primera de Pedro, era una lectura que tenía que ver con este tema, Primera de Pedro capítulo 1, ¿no? Yo les he leído Efesios, tiene que ver con este tema, porque aquí está hablando, tiene también que está hablando
está hablando acerca, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, etcétera. Pero éramos hijos de ira, pero más adelante dice que nos resucitó a sí mismo. Y alguien se pregunta, ¿cómo que si yo estoy vivo, cómo necesito ser resucitado? Está hablando de otra resurrección, que más adelante lo vamos a ver. Está hablando del nuevo nacimiento, está hablando de la regeneración, de que somos de una regeneración. Pero por eso le digo, esto de acá, estas escrituras y muchas más nos están mostrando cuáles son las causas cuáles son las causas de ese impedimento, cuáles son las causas de esa limitación, tanto en todos los casos. ¿Cuáles son las causas tanto que hemos visto en los casos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En su ministerio, en cuanto al apóstol Pablo también que hemos visto, ¿no? Y en cuanto a la carta de los hebreos, muchos más, como yo le digo. Y la causa que lo estaba bloqueando, el origen de lo que está originando que se bloquee este crecimiento espiritual, les comenté la semana pasada en forma breve, es la tradición. El problema de ellos era la tradición, una tradición, yo digo, formal. Me gusta esta palabra formal porque te indica una formación, una formación impuesta. Eh, Hay un psicólogo famoso, Foucault se escribe, Foucault. Él habla mucho explica acerca de esto, de lo formativo, de cómo somos formados, de cómo somos formados. Formado viene de formal, viene de forma, de molde, de cómo somos formados y no necesito ir a una fuente secular como solamente les menciono para poder entender esta palabra formal. Entonces, esta tradición formal o formativa, vamos, para que se entienda mejor, en estos casos era la barrera del judaísmo. El judaísmo era una barrera tremenda, ya expliqué la semana pasada, estoy hablando del judaísmo como tradición. Y yo les decía que hay tanto de judaísmo en el cristianismo como lo hubo siempre también en el pueblo de Israel. Aquí el problema era la tradición. Y la palabra, después de un tiempo, vamos a decirle así, una vez que fue dada la palabra estaba ahí, el Antiguo Testamento, la ley estaba ahí, la palabra estaba siendo dada, pero después de un tiempo esa palabra siempre es puesto en forma de enseñanza y de práctica. Es normal. Dios da su palabra, Dios da sus leyes y los hombres lo que hacemos le damos una forma. Cuando hablo forma, es un molde. Estoy hablando de métodos también. Estoy hablando de métodos, estoy hablando de formalizar algo, formalizar la enseñanza y formalizar la práctica de esa enseñanza. Y a las finales, por repetición, termina convertido en una tradición, ¿no? Una tradición que en la palabra de Dios vemos que no es buena, que es dañina cuando esa tradición es obcecada, cuando esa tradición no corresponde a la palabra de Dios, y eso no solamente está sucediendo en los tiempos del autor de Hebreos, quiero que siempre estemos estoy hablándole principalmente bajo ese contexto, para no apartarnos, ¿no? Sino aún, digamos que está en nuestros tiempos. Y eso sucede, ¿hasta cuándo sucede? Hasta que el Señor lo expone. Hoy en día también, cuando leemos la palabra de Dios, nuestras tradiciones son expuestas. Hay mucho en esta fiesta de tradiciones. Depende de cada país. En cada país existen tradiciones tan diversas, tan diferentes con lo que respecta a esta Semana Santa. Y nosotros podemos ver que mientras esa tradición está conforme a la palabra de Dios, pues no hay ningún problema porque se ha formalizado, yo digo, como una enseñanza, pero llega un momento que cuando leemos la palabra de Dios, esa tradición es expuesta por la palabra de Dios, ¿no? ¿Y por qué les digo? Porque si ustedes van, por decir, al libro de Marcos, capítulo 7, en el libro de Marcos, capítulo 7, del versículo 9 al 13, ustedes pueden encontrar, ¿no?, lo que el Señor les decía a los judíos, le decía a ellos, me refiero a los fariseos y a los saduceos, les decía también, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque ellos invalidaban el mandamiento de Dios. No decía que mi ofrenda es corbán a Dios,
yo no me alcanza para darle a mis padres, no le alcanza para darle a mi familia, porque esto primero es para Dios, ¿no? Entonces usted dice, bien, ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Y qué dice inmediatamente? Invalidando así la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Fíjense, vuestra tradición que habéis transmitido. Aquí les digo cómo Dios da su palabra, el hombre la cristaliza, el hombre no solamente la cristaliza, la enseña, la practica, y a veces, y por lo general, lo termina convirtiendo en tradición, es decir, una religión, algo que es impuesto, algo que es impuesto. Entonces, y dice que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, o sea, dice Jesús, la palabra de Dios la habían invalidado en muchas ocasiones, en muchas veces y de muchas maneras. Y esa tradición lo que hace es que, bueno, la tradición lo que hace es incapaces, lo que está haciendo es incapaces de aceptar y validar la palabra de Dios y adaptarse más que todo, ya que estamos hablando del Espíritu, y adaptarse a las enseñanzas del Espíritu, a las nuevas revelaciones del Espíritu de Dios que nos da en su palabra, porque indudablemente ustedes que leen la palabra de Dios, cuánto gozo hay, o sea, hay un gozo cuando descubrimos cosas nuevas, wow, esto no me había dado cuenta, ¿no? Hay un gozo tremendo porque encontramos revelaciones frescas del Espíritu de Dios en su palabra. Y el verdadero, digamos, el verdadero carácter, vamos a hablar y la causa de lo que está produciendo todo esto, el apóstol Pablo le explicaba, hay un texto bíblico que nos dice en Efesios también, nos habla de la multiforme sabiduría de Dios, lo que es una falta de comprensión de la multiforme sabiduría de Dios. Solamente quiero decirles que esta palabra multiforme, en el original no existe multiforme, Dios no tiene muchas formas, solamente Dios es uno, nada más. Dios uno es. Pero lo que pasa, lo que en el original dice los multiláteros, los multilados, los muchos lados de Dios. La palabra es multilátero. En el original la palabra multiforme, exactamente en griego es así también multilátero, de donde viene también la palabra multilátero para nosotros, ¿no? Entonces, los muchos lados de la sabiduría de Dios, eso lo pueden encontrar en Efesios capítulo 3, por decir, versículo 10. Y lo que fue verdad es que, para podernos ir entendiendo de qué les estoy hablando, lo que es verdad es que Dios escogió a Israel para que sea su pueblo peculiar. Cuando digo peculiar, para que sea su pueblo de él, propio de él, para que sea su pueblo. Y él lo que hizo es lo separó de las otras naciones. Cuando digo separó, también la palabra separar en la Biblia es santificar, o sea, lo separó, lo santificó de las otras naciones, pero lo que Israel no estaba entendiendo, no estaba comprendiendo que este acto de la soberanía de Dios no, que era tenía su fin, ¿no? Ellos estaban pensando que Dios los había escogido a ellos para salvarlos, y ellos cerraron la puerta a la sabiduría de Dios, ¿no? Pero esa no es la verdad. La verdad es que cuando ustedes que leen la palabra de Dios se van a dar cuenta que el mismo hecho que Dios los escogió a ellos como su pueblo para Él, como su pueblo, fue con la intención era mostrarle a todas las gentes, a todos los hombres, cuál era su voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Israel debió haber sido una nación misionera, digamos allá, llevando la palabra de Dios a todos los que no conocían a Dios. Ese era el fin de Dios, ¿no? Y toda la Biblia nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento cómo Dios trabajó con el pueblo de Israel, y trabajó mucho. ¿Cómo trabajó? Ustedes, no les voy a hablar del desierto, de los 40 años, porque toda la Biblia nos habla de cómo Dios trabaja mucho tiempo para mostrarles a Israel que ellos no eran los mejores, que no eran mejores que otros, sino que más bien ellos necesitaban tanta misericordia, tanto amor de Dios como cualquier otro pueblo de la tierra. Eso es lo que ellos no estaban entendiendo, no estaban entendiendo, y ellos debieron ser, al contrario, los siervos de Dios,
los discípulos, ¿no? Más que siervos, vamos a hablar de discípulos, los que están bajo disciplina, los discípulos del Espíritu Santo, marcados o señalados o conocidos por una humildad profunda, ¿no? Pero lo que sucedió fue lo contrario. Lo que sucedió fue, digamos, totalmente lo contrario. ¿Y qué pasó? Que lo perdieron todo, ¿no? ¿Y qué pasa con los discípulos? ¿Qué pasa con los discípulos, los discípulos de Jesús? Ellos lo que está pasando, lo que nosotros vemos también en el Nuevo Testamento, es que los discípulos heredan esa misma naturaleza. Heredan esa misma naturaleza, una naturaleza altiva, una naturaleza arrogante e intransigente, y fijaron los límites de la gracia de Dios. Si ustedes leen Primera de Corintios, especialmente Primera de Corintios, ustedes pueden ver, ¿no?, sus palabras de lo necio, ¿no? Lo necio, ¿cómo dice? Lo necio, lo menospreciado escogió Dios, ¿no? ¿No? Escogió Dios. ¿Por qué? Porque Dios les estaba llevando, le estaba trabajando, como yo le dije, para que fuera un pueblo humilde, un pueblo humilde, no altivo, no arrogante, no intransigente, y ellos mismos fue que fijaron, que ellos mismos limitaron la gracia de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Quizás para ir sintetizando esto, la tradición, lo que hizo es que ellos miraran en su horizonte que el reino de Israel fuera el fin de todo, fuera el fin de todo, fuera el fin y el fin de todo. El reino de Israel, el fin y el fin de todo. Entonces, y ellos sencillamente no podían aceptar a una persona, no podían aceptar a una persona como Jesús, no podían aceptar a una persona como el apóstol Pablo, no podían aceptar a una persona con un propósito que tuviera un propósito mucho más amplio, con un horizonte más grande que la de ellos. Ese era el problema principal, que se trasluce, como lo digo en todas las escrituras. Lo que le estoy hablando se soporta en bastantes escrituras bíblicas, pero no tendríamos mucho tiempo, ¿no? Vamos a pasar para poder seguir entendiendo a la primera parte del 12, de este 12, del versículo 12, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. La poca profundidad espiritual que ellos tenían por pereza, ya les he dicho que era por pereza, ¿no? Por pereza de los lectores, en este caso a quien se estaba dirigiendo el autor de Hebreo, estos lectores cristianos, a quien iba dirigida la carta, no solamente los estaba incapacitando a ellos para madurar espiritualmente, para crecer espiritualmente, sino también acá dice que los estaba incapacitando para enseñar. Su problema, como yo les dije, no era la falta de inteligencia, por el contrario, ellos tenían muchas habilidades, y al tener muchas habilidades, su condición es más reprochable. ¿No creen ustedes? Lo mismo, si nosotros como ellos, un ratito, si nosotros como ellos tenemos esa inteligencia, ¿no creen ustedes que sería nuestra condición más reprochable? Porque debiendo ser ya maestro, no estoy hablando de los bebés en las palabras, de los que están recién creciendo, ¿no? Le estoy hablando de los que tienen muchos años en el Evangelio, debiendo ser ya maestros, no lo son. Esos debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad incluso que se les vuelva a enseñar. Ahora, indudablemente que ellos no estaban buscando, no fue el propósito, como puedo ver también de muchos santos, no fue el propósito de entrar en ese problema, en esa situación. Pero sin embargo había algo acá de pereza. La pereza, hermanos, embota. Algo más de que es algo más lo que hace la pereza es embotar. Es como alguien que come bastante comida y después está embotado de su estómago con esa sensación. Eso hace la pereza, ¿no? Y no hay de malo, como yo le dije, ser un bebé en Cristo, pues todos empezamos, como le estaba explicando,
todos comenzamos una vida cristiana y vamos subiendo de nivel en nivel, y hay que tener mucha paciencia con los hermanos, hay que tener mucha paciencia, porque los hermanos, fui uno de ellos, ¿no? Al comienzo, cuando empecé a estudiar, me preguntó, que el hermano que me evangelizó me preguntó después de un tiempo, me dijo que si había leído, yo le dije, ya lo sé todo, le dije, ¿no? Entonces él me dijo, no, son niveles, tuvo mucho amor, mucha paciencia para decirme que había muchos niveles, y yo me quedé pensando, dije, es que está hablando, ¿no? Pero indudablemente que hay niveles, ¿no? Y lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí, perdón, lo que está el apóstol Pablo, sí, también hace lo mismo. En primera, él también cataloga, ¿cómo se llama? Los cataloga como niños. El apóstol Pablo los cataloga como bebé, a los que recién están empezando la palabra de Dios. Por decir, en Primera de Corintios capítulo 3 que le estaba mencionando, empezando nomás en el versículo 1, les dice a ellos de manera, hermanos, que yo no pude hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, les dice como a niños en Cristo. Inmediatamente dice, yo les di a beber leche y no vianda, o sea, no carne, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, dice el versículo 3, contienda, etcétera, no sois carnales y andáis como hombres. Ustedes pueden ver el tipo de carnalidad, no es intelectualidad, no es emociones, aquí el problema es la carne, es carnalidad. Entonces, niños en Cristo, él dice, yo les di a beber leche y no vianda, no comida fuerte, porque ustedes no eran capaces ni son capaces todavía. Entonces el apóstol los está llamando como niños, y a los miembros que más crecidos espiritualmente, más capacitados, más que tienen más capacidad espiritualmente, los está llamando como maduros. Y también el apóstol los llama en otro momento, también les dice también que a ellos les habla de maduros, a los crecidos les llama maduros en la forma de pensar. Ahí en 1 Corintios 14:20 también le dice, hermanos, no sean ustedes niños en la manera de pensar, en su forma de pensar, sino sean niños también en la malicia. No, los niños no son maliciosos, ¿no? Pero maduros en la forma de pensar. Entonces, si hay algo que la palabra de Dios enfatiza, es que creo aquí que al Señor se le debe dejar una puerta abierta para ir más allá aún de lo que hemos recibido de Él. Hasta lo que quiero decir con mis palabras es hasta dónde es nuestro nivel de crecimiento espiritual. Debemos siempre tener la capacidad de dejar la puerta abierta para recibir mucho más de eso. A mí me gusta siempre decir, a veces me he encontrado con hermanos que han comenzado un diálogo conmigo, un diálogo en buen sentido de la palabra, y yo les pongo, yo siempre empiezo con la condición que me pongo yo a mí. Siempre soy una persona que estoy dispuesta a cambiar mi manera de pensar en cuanto a la fe de Dios, siempre, mientras haya otro hermano que me pueda ayudar a mí. Si hay un hermano que ve que no estoy crecido espiritualmente, que mi crecimiento no ha llegado hasta un límite en cualquier materia de la palabra de Dios, con toda honestidad, hermano, yo estoy dispuesto a cambiar. Si a mí me dicen, hermano, esta enseñanza es así, y con la palabra de Dios me ayudan, yo estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque yo he dejado una puerta abierta, tengo una puerta abierta para ir más allá de lo que yo sé. Si no, me quedaría en tradiciones, y eso no estaría bien. Ya hemos visto este problema, ¿no? Entonces, y aquí el problema de los judíos y sus tradiciones que habían añadido a la palabra de Dios es que ellos estaban avanzando, sí, pero no estaban avanzando según el conocimiento de Dios que Dios les estaba dando, sino según sus propias motivaciones. Y es un problema, hermano, avanzar en nuestras propias motivaciones. Es un problema tremendo. En eso tenemos que estar el tiempo presente. ¿Qué me motiva a creer en esto? ¿Qué me motiva a pensar en esto? ¿Qué me motiva? ¿De dónde?
y para eso está, para dejar una puerta abierta para recibir de Dios, para recibir de su palabra, y en esto tenemos que nosotros tener mucho cuidado porque hay una guerra, hermanos. Hay una guerra que se libra entre el espíritu y la carne. No les voy a hablar mucho, pero ustedes lean Romanos capítulo 7, 8. El apóstol Pablo, cuando habla de esta lucha, hay una lucha muy fuerte, muy intensa, muy intensa. ¿Por qué? Por la herencia. Tenemos una herencia y hay una lucha muy fuerte entre el espíritu y la carne. Y el trabajo y lo que se trata, hermanos, amados hermanos, que esta lucha es más intensa cuando se trata de liberarnos de tradiciones que han sido establecidas en nuestra mente y en nuestro corazón. Creo que el trabajo más difícil que tienen los evangelistas, el trabajo más difícil, de más paciencia, de más amor, es el que estaba haciendo el autor de Hebreos, es romper con el molde de la tradición, porque ese era el problema principal que tenía bajo el contexto que hemos hablado muchas veces, el contexto que había en los cristianos a cual escribe el autor de esta carta. Ahora, eh, todos sabemos, hermanos, todos los cristianos, sabemos cómo transmitir las verdades o los rudimentos a la siguiente, las verdades, la palabra, las verdades del reino, vamos a decir así, a la siguiente generación. ¿Cómo no voy a estar capacitado para enseñar? Si alguien ha obedecido el Evangelio, si alguien sabe lo que es el Evangelio, ha obedecido el Evangelio, él está capacitado para enseñar el Evangelio. Créanme, hermanos, que no sé, créanme por propia experiencia, yo no conocía mucho de la palabra de Dios, ahora tampoco, creo que la conozco menos, pero mientras que conocía la palabra, los primeros rudimentos, yo pude enseñar los primeros rudimentos y a los pocos días de cristiano estaba evangelizando y estaba llevando a otros hermanos a obedecer el evangelio. ¿Por qué? Porque lo que hemos recibido lo podemos transmitir. Si nosotros sabemos qué significa confesar a Cristo como nuestro Señor, sabemos de dónde viene esa confesión, porque nadie confiesa a Cristo por sí mismo si no es revelado de arriba. Si nosotros sabemos lo que significa confesar a Cristo, si nosotros sabemos lo que significa arrepentimiento, es decir, esa lucha que vamos a llevar todas nuestras vidas para andar en el camino que Dios nos ha dado, no en el camino que seguíamos, esa lucha que es arrepentimiento, que es una decisión, no es remordimiento, sino ese cambio. Si nosotros sabemos lo que significa que la confesión de Cristo, que confesamos, que tenemos que confesar a Cristo con nuestros labios, hacer una confesión pública de fe, que ya lo hemos tratado también este tema en el libro de Hebreos con bastante particularidad. Si nosotros tenemos eso, tenemos eso, y nosotros vamos a las aguas del bautismo para perdón de los pecados, porque es en las aguas del bautismo donde se da el perdón de los pecados y no antes. Cuando nosotros vamos a las aguas del bautismo y entendemos que es el Señor que nos perdona los pecados, porque es en las aguas del bautismo que el mismo Señor nos bautiza y nos perdona nuestros pecados. ¿Entendemos eso? Ese es el Evangelio. Entendemos que en las aguas del bautismo somos crucificados juntamente con Cristo, como dice Romanos también capítulo 6 del 3 al 6. Sabemos que junto con las aguas del bautismo somos sepultados juntamente con Cristo. Sabemos que en las aguas del bautismo salimos de las aguas del bautismo regenerados para andar en novedad de vida, dice el original, un nuevo género, en ese género perdido, ese nuevo nacimiento que le dijo el Señor a Nicodemo. Entonces nosotros podemos enseñar también los primeros rudimentos. Y el punto era este, ¿no? El punto era este, que ellos habían retrocedido hasta el punto de olvidar los rudimentos de la fe. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es lo opuesto a lo que Cristo desea de nosotros, es lo opuesto a lo que Cristo que desea que nosotros experimentemos. Y por supuesto, esto es una amonestación que le está dando a los cristianos hebreos, a los cristianos, y cuando me imagino que no solamente fue para ellos, sino cuando fue leída esta carta a los hermanos en las diferentes asambleas. Hay una responsabilidad en ser maestro de la palabra de Dios. Ya no hay tiempo, algún día cuando toquemos Santiago, quizás capítulo 3, vamos a hablar acerca de esto. Hace poco hice una conferencia sobre Santiago, ahí mencioné sobre esta responsabilidad.
de hacerse maestro, pero no se necesita ser un maestro, un maestro de tener esa responsabilidad que habla Santiago cuando nosotros podemos enseñar los rudimentos. Los rudimentos es una palabra, los rudimentos es una palabra que pueden darse no solamente al Nuevo Testamento, sino también a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Porque acuérdense que ya les dije que el Antiguo Testamento se le denomina ayo para llevarnos a Cristo. El apóstol Pablo de eso hablaba en el libro de Gálatas capítulo 3. Entonces, esto en los judíos tuvo una función muy importante el Antiguo Testamento, porque acuérdense que no había el Nuevo Testamento. En esos tiempos mientras que se escribía esta carta, se estaba haciendo el Nuevo Testamento. Entonces, ahora, ya solamente para terminar, vamos a leer ligerito, el 12 hasta el 14. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, en la palabra de Dios, como ustedes pueden ver, hay leche y hay alimento sólido, que es la carne, ¿no? Entonces, es penoso, amados hermanos, quedar capacitado solamente para recibir leche. No debería ser así, ¿no? Y esta parece que era un problema en el siglo primero, y es por eso que el apóstol Pablo, como ya les dije, yo les leí, lo usó también, lo usa para los hermanos de Corintios. De manera que yo, hermanos, le dice, no pude hablarlos como espirituales, ¿se acuerdan que hemos leído? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, y no son capaces todavía, dice, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, no tienen la capacidad. El cristiano de leche, pues es el inexperto en la palabra, como dice ahí, de justicia. Y quizás mencionarles solamente lo de los corintios. Los corintios tenían todo. Los corintios tenían sabiduría, tenían revelación, tenían dones espirituales, pero había un problema en ellos, no había amor, había una deficiencia de amor. Y eso lo que estaba pasando en los corintios era que eso estaba impidiendo que ellos crecieran espiritualmente. Eh, entonces, ellos tenían, como le digo, todos los dones, incluso dones de conocimiento, pero había falta de amor. Yo les enseño un camino mejor, le dijo el apóstol Pablo, un don mejor, un camino mejor, que es el amor. Yo no tengo todos los dones que dicen tener ustedes, dijo el apóstol Pablo. Ustedes tienen todos esos dones, que yo no los tengo, pero hay algo que yo quiero enseñarles, que hay algo que está por encima de todos esos dones, es el amor, ¿no? El amor, y habla acerca del amor. Entonces, y allí en el versículo, ahí ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Que en el versículo 14 dice, dice, los que han alcanzado madurez. Esto, los que han alcanzado madurez, está hablando del discernimiento. ¿En qué? En el discernimiento espiritual. Tales cristianos podrían ser de repente bebés en la palabra. Pero aquí ustedes pueden ver que hay un contraste entre el niño, el que tiene que tomar la leche espiritual, desear la leche espiritual para crecer, ¿no? Y me acuerdo, el apóstol Pedro también en Primera de Pedro, ya que el hermano citó Pedro, también ahí dice también, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, en Primera de Pedro capítulo 2, no adulterada, dice, no, la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación. Interesante, ¿no? Leche espiritual no adulterada, no agregado, no echado a perder con otras enseñanzas. No, entonces, entonces podemos decir, hermanos, concluyendo, que cuando uno busca continuamente la palabra, continuamente, y no solamente lo lee, lo aprende, sino usa lo que aprende, pronto va a aprender a discernir entre lo que es el bien y lo que es el mal. Eso es muy importante en la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no vamos a discernir entre el bien y el mal. Uno que ha estudiado, un químico, un laboratorista, puede entrar un papelito de papel
un líquido y le va a salir de colores, le llaman tornasol, si no me equivoco, ese papelito, y le va a decir cuál es la acidez del agua, cuál es la alcalinidad del agua, cuánto de sales tiene, cuánto de ácido tiene el agua, porque le va a marcar ahí, ¿no? Le va a marcar el color. Él puede discernir lo que es ácido y lo que no es ácido. Él puede discernir si tiene sales o no tiene sales porque él conoce eso. Nosotros, porque él ha practicado eso, él ha estudiado eso. Y nosotros también, si nosotros, lo poquito que nosotros podamos ir avanzando en la palabra de Dios, porque a veces muchos de nosotros trabajamos, avanzando en la palabra de Dios, pues nos va a ser expertos en la palabra de Dios. Cuando uno busca continuamente, vuelvo a repetir, y comienza a practicar, a usarlo, podrá discernir entonces entre el bien y el mal, podrá entrar esa cintita y podrá saber cuándo es malo y cuándo ese papelito, cuál es lo que está malo y cuál es lo que está bien. Y ese debe ser la meta de todos nosotros, ese debe ser la meta de todo cristiano. Y Hebreos, precisamente, esta carta de Hebreos, en realidad consiste en todo un reto, hermanos, porque Hebreos es el libro que nos va a mostrar, que nos va a dar muchas enseñanzas, nos va a dar muchas enseñanzas y va a evaluar también nuestro entendimiento. El libro de Hebreos ya en una oportunidad lo enseñé, pero no a todos le agrada, pues hermano, no a todos nos agrada. A mí al comienzo tampoco me agradó. No me agradó porque tiene mucho de alimento, de alimento sólido, de alimento de comida, de carne, ¿no? Entonces, es bueno, hermanos, entonces que nosotros podamos quizás en la medida que podamos entender este libro que estamos estudiando, que nosotros podemos valorar nuestro propio, en qué nivel estamos, nuestra capacidad en este tema del libro de Hebreos. Que Dios lo bendiga, amados hermanos.